Imagina tener que hacer un webinar y no tener el conteo de las personas que asistieron, quiénes se inscribieron, de qué UTM vinieron y, lo peor de todo, no tenerlo dentro de tu CRM. Acompáñame en este vídeo que te voy a explicar el uso de Zoho Webinar en la integración con Zoho CRM. Muy buenos días, mi nombre es Jessica Saf y el día de hoy te voy a hablar acerca de Zoho Webinar y su integración con Zoho CRM. Lo primero que tenemos que hacer es, evidentemente, tener una cuenta de Zoho. Siempre nosotros aquí, dentro de Millennials, lo que aconsejamos es que la cuenta sea una cuenta de Zoho One. ¿Para qué? Para que tú puedas tener la mayor cantidad de aplicaciones dentro de esta suite, porque calidad-precio, la verdad es que merece la pena. Entonces, voy a ir ya a compartir y explicarte directamente cuáles son las formas más óptimas de nosotros gestionar esta parte de Zoho Webinar con Zoho CRM. A ver, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, ¿vale? Es que evidentemente todo tiene que estar relacionado, es decir, todo tiene que estar integrado. ¿Cómo hacemos esa integración? Nos vamos a nuestro CRM, nos vamos a Marketplace, nos vamos a Zoho, ¿vale? Y ya estando aquí, lo que tenemos que hacer es esa configuración, ¿vale? Habilitamos esta configuración directamente y luego tenemos que decidir a dónde queremos que vayan todas las personas que pues realicen lo que sería esta suscripción o se registren a nuestros webinars, ¿vale? Evidentemente, en mi caso, yo siempre digo que lo que deberíamos hacer es, pues, hacer que todos vayan a posibles clientes, porque imaginemos que nosotros tengamos el correo electrónico como único, ¿vale? En caso de que nosotros tengamos este correo electrónico como único, ¿vale? Lo que haríamos sería directamente, pues, actualizar el contacto, ¿ok? Cada vez que una persona que ya tenga el correo electrónico, pues, se registre en nuestro webinar. Por ejemplo, si yo, Jessica, me registro en webinar de Millennials Consulting, que ya saben que hacemos webinars todos los jueves, y ya estoy en mi CRM, ¿vale? O en el CRM de Millennials, ya yo no estaré como posible cliente, sino que probablemente esté como contacto. Cuando yo me inscriba, a mí lo que va a hacer es actualizarme ese dato del contacto, ¿vale? Entonces, una vez que estamos aquí, pues decimos que vamos a hacer ese recordatorio a los usuarios 15 minutos antes, que lo vamos a poner en posibles clientes, y que lo vamos a llevar al estado del servicio. Invitado, pues va a ser este invitado, que los que se han registrado, a mí sinceramente le voy a poner aquí como recibido y a los que asistieron le voy a poner como abierto. Para mí personalmente esto no tiene así el sentido de la vida, pero bueno. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer para gestionar un webinar? Pues simplemente si nosotros queremos que todas las personas que se vayan a registrar en nuestro CRM estén directamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nos vamos al módulo de campañas, ¿vale? Y dentro del módulo de campañas vamos a hacer, por ejemplo, que vamos a crear una campaña. Cuando me pregunte el tipo de campaña, me va a decir, ¿qué tipo de campaña quieres hacer? Pues en este caso yo voy a poner Zoho Webinar, ¿vale? Entonces, aquí, fijaros, me va a pedir algunos datos que son, obviamente, súper indispensables, que en este caso serían, por ejemplo, la programación del webinar, que yo voy a poner, por ejemplo, que va a ser hoy mismo a las 5 de la tarde, ¿vale? Aquí, quién es el propietario, el nombre de la campaña, yo, por ejemplo, voy a poner formación, ¿vale? Y aquí, duración del webinar, que va a ser 1 hora. El tipo de, aquí es Zoho Webinar, el estado, pues estamos en esa planificación, ¿vale? Y aquí pondríamos la descripción del webinar. Y una vez que ya lo hemos guardado, básicamente, fijaros que aquí vamos a tener todo el estado del webinar. Es decir, toda la cantidad de contactos que se han inscrito, posibles clientes, contactos, y de esos posibles clientes o contactos, cuántas oportunidades de venta hemos realizado. Porque así podemos hacer y podemos saber cuál vendría siendo este ROI que nos ha dejado este webinar. Asimismo, por ejemplo, este sería la web donde nosotros vamos a gestionar los registros, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, yo voy a inscribirme, ¿vale? Entonces aquí me inscribo y ya una vez que estoy totalmente registrada, lo que debería pasar es que yo esté como un posible cliente dentro de este CRM, ¿vale? Si quieren saber cómo gestionar todo el flujo directamente de la gestión de webinars, te invito a que veas este vídeo de Zoho Meeting, el cual hace exactamente el mismo procedimiento. La única diferencia entre uno y otro es que dentro de Zoho Webinar, los clientes, por decirlo de alguna manera, se relacionan, o los posibles clientes o los contactos pasan de forma automática, ¿vale? Asimismo, si quieres ver cuáles son todos los updates que tenemos, porque cabe destacar que Zoho Webinar está dentro o está fuera de Zoho One, ¿vale? Lo que está dentro es Zoho Meeting, ¿vale? Entonces, en este caso, básicamente, tendríamos que agregar una add-on. Entonces, si quieres saber todos los detalles, te dejamos los precios y todo esto dentro de la suscripción.
Pues fijaros, aquí como dentro de posibles clientes, pues ya aparecen directamente todos los datos. Y esta es una forma muy rápida y sencilla para tú poder llevar todo el análisis, la creación y, por supuesto, el registro de todos los posibles clientes o los contactos que entren dentro de lo que sería tu CRM. Así que si quieres más detalles, pues recuerda escribirnos todos los comentarios y nosotros vamos a estar aquí para respondértelo. Muchísimas gracias.